Amados hermanos, es el momento de escuchar la palabra de Dios después de que hemos podido cantar alabanzas, orar al Señor. Es el tiempo de escuchar su voz, es el tiempo de poder reflexionar en su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16, del verso 6 al 10. Hechos capítulo 16, de los versos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Biticina, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oremos. Dios bendito y Padre amado, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser bendecidos por tu palabra. Padre Santo, danos un corazón sensible para escuchar tu voz. Danos, Señor, la alegría maravillosa de poder escuchar ese susurro, ese viento maravilloso que es tu palabra. Padre eterno, prepara tú nuestros corazones, Señor, para que ellos estén atentos, Señor, a lo que tú quieres decir a tu iglesia. Padre eterno, también te pido que limpies mis labios para poder hablar de tu palabra. Dios bendito, te amamos, te adoramos, te exaltamos siempre, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión y de comunidad, por este tiempo en el que te podemos adorar y podemos alegremente reunirnos para servir a tu nombre. Te rogamos todo esto para el nombre de Jesús. Amén. Con los hechos que hemos conocido esta semana con respecto a lo que nos ocurrió como comunidad, como iglesia, ante el robo que sufrimos, muchas cosas pasaron por mi cabeza y muchas cosas tuve que empezar a entender. Y conversando con algunos de ustedes, me empecé a dar cuenta que uno de nuestros problemas también como iglesia es que a veces tomamos tan normal nuestra comunidad, nuestra iglesia, y no nos damos cuenta que Dios tiene propósitos con nosotros. Y hay veces que esos propósitos nosotros los comenzamos a olvidar o empezamos a mirar hacia otro lado, porque no nos tomamos en serio que quien dirige la iglesia es el Señor. A veces lo decimos, lo confesamos con fuerza, pero muchas veces queda eso en la palabra y no en la acción, no en el hecho de verdad de que efectivamente quien sostiene, quien guía, quien dirige la iglesia es el Señor por medio del Espíritu Santo. Así que sería interesante que cuando hablamos de iglesia también hablemos de esto, que es hablar y entender que el Espíritu Santo va guiando a la iglesia y va guiando la misión de la iglesia. No somos dueños de la iglesia. Somos parte de ella, somos iglesia, pero como comunidad somos parte de un cuerpo más grande. Este cuerpo que es grande, este cuerpo que, que a veces no siquiera podemos contarlo, es un cuerpo gigante, es un cuerpo de hombres y mujeres que sirven al Señor. Es un cuerpo que tiene que comprender que quien los dirige, que quien los sostiene, que quien guía sus vidas es Dios por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Hoy hablamos mucho acerca del Espíritu Santo. Y hablamos cada vez más acerca de eso, pero lamentablemente hablamos muchas veces desde una idea, desde una concepción, de una fuerza, de un sentir, y no desde que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza que nos gobierna o que podemos sentir. Es Dios mismo hablando y comunicándose con su iglesia. Así que debiéramos ver un poco más acerca de eso.
Me gusta una definición que no es completa ni la total, pero una definición muy interesante que da el doctor Sproul acerca del Espíritu Santo, que dice: el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona. Hace cosas en nosotros y para nosotros, cosas que normalmente asociamos a una actividad personal. Nos enseña, nos conforta, nos guía y nos anima. Interesante que el Espíritu Santo, como persona, como la tercera persona de la Trinidad, como Dios mismo, se relaciona con nosotros y por ende se relaciona con su iglesia. Se relaciona con la iglesia que vive el Evangelio diariamente. Con esta iglesia que entiende que su misión no es una misión apartada o una misión independiente de Dios. La misión de la iglesia, la misión de nosotros, no es una misión que nosotros podamos llevar a nuestro propio antojo. Dios va guiando esta misión. Y Dios, por tanto, va eh, dirigiendo la misión por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que comprender que es súper importante para nosotros como iglesia ver que el Espíritu Santo es aquel que va a sostener, aquel que va a cuidar, aquel que va a guiar la obra de la iglesia. Otro pastor dice que el Espíritu Santo es esto: cada vez que decimos creo en el Espíritu Santo, queremos decir que creemos que hay un Dios viviente y que tiene la capacidad de entrar en la personalidad humana y cambiarla. Creemos en el Espíritu Santo. Sin duda que creemos en Él. Y por lo tanto, también creemos y estamos seguros de que Él va guiando y sosteniendo a su iglesia. Estamos seguros de que solo Él y para Él es quien va a sostener toda la obra que se está haciendo. El texto que acabamos de leer de Hechos nos muestra una cosa fascinante de cómo ir viendo la misión de la iglesia, cómo ir planteándonos esto y cómo tú y yo somos parte de esta obra. Y como parte de esta obra tenemos una responsabilidad. Como parte de esta obra tenemos que comprender que el GPS de la iglesia, ese que dirige y que nos dice a dónde va la iglesia, es el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son cosas interesantes que muchas veces creemos que el Hijo de Dios es aquel que cumple con ciertas normas, con ciertas cosas. Y lo que el texto nos dice el apóstol Pablo en Romanos es que el Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Así que lo que hacemos, las cosas que cumplimos, nuestros deberes y nuestras obligaciones que cumplimos y que debemos cumplir, las cumplimos porque somos guiados por el Espíritu Santo. No somos cristianos porque hacemos una u otra cosa. Somos cristianos, hijos de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y lo que hacemos es en respuesta a la obediencia al mandato del Señor. Si amo y sirvo al Señor, entonces quiero cumplir sus preceptos porque le amo. Porque le amo y porque también le temo. Y entonces el Espíritu Santo que habita en mí me convence de pecado, me convence de maldad y me lleva a los pies de la cruz de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como miembros de esta comunidad, necesitamos un GPS. Necesitamos que nos dirija. ¿Y qué nos dirige? Es el Espíritu Santo. Pero nos dirige como Él quiere, no como nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que hace este GPS de la iglesia? Mira el versículo 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Fíjate la cosa interesante, que es extraño escuchar que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Lo primero que tenemos que entender
es que lo que nos recuerda este GPS de la iglesia, el Espíritu Santo, es que la obra no es nuestra. Nos recuerda constantemente que la obra no es nuestra. No es tuya la obra. Tú y yo no somos dueños de la iglesia. Somos partícipes de ella. Participamos en ella con alegría, con amor, con deseo de servir. Pero no es nuestra. No es nuestra iglesia. En el sentido que somos dueños. Es nuestra porque somos parte. Es por eso que cuando sentimos el robo, sentimos dolor y tristeza porque nos robaron a nosotros. Porque nuestra comunidad, porque nuestro lugar de adoración. Eso nos duele y nos entristece. Pero no podemos confundir que la obra de la iglesia, que todo lo que existe de la iglesia, tiene un dueño. Y ese dueño es Dios. La obra de la iglesia no es nuestra. Él es dueño de la iglesia. Y le dice el texto que el Espíritu no le permitió que fueran ahí. Y luego dice que van de nuevo a Misia, a Bitinia, y el Espíritu no les permite nuevamente. El apóstol Pablo con su equipo misionero quiere predicar en todo lugar. El concilio de Jerusalén les ha permitido y les ha llevado una misión. Tienen que predicar en todo lugar. Este concilio manda al apóstol Pablo con su equipo a predicar, y su equipo va con toda la pasión a predicar a todos lugares, va con ganas, va con deseo en su corazón. Queremos predicar, queremos ir. Es como nos recuerda el profeta Isaías en el libro cuando dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo mismo que está sintiendo Pablo. Él va con el gozo, con la alegría, con la pasión de ir en la misión del Señor. Pero se recuerda, no, esa no es tu obra. Así que donde tú vayas, donde yo quiero que tú vayas, no donde tú quieras ir. No es donde tú quieras ir. No es donde a ti se te ocurre que es mejor ir. Porque el apóstol Pablo tenía una forma de hacer misión, que era que Pablo iba a las ciudades grandes, se instalaba en las iglesias, en las ciudades grandes, ahí iba a las sinagogas. En las sinagogas él discutía, él hablaba acerca de Jesucristo y presentaba el Evangelio. Aquellos que han sido convertidos por el Señor salían de la sinagoga, iban a una casa de algún hermano y predicaban en la casa y enseñaban en la casa, y así se empezaron a multiplicar por todos lados. La visión era bien clara. Él iba a la sinagoga, predicaba ahí, iba a una casa y la casa se empezaba a expandir. Y las iglesias, los hogares eran, las iglesias, los templos estaban en los hogares y los hogares comenzaban a multiplicarse para poder servir al Señor. Pero el Espíritu Santo dice: no, no debe ser ahí. Todavía no hay. Y no es que nunca más fueron ahí. El apóstol Pedro en el capítulo 1 de 1 de Pedro 1 dice que él va a predicar ahí. Hay testimonio de que luego se predica y el apóstol Pedro va a predicar en esas ciudades. Pero no era Pablo el indicado. No era Pablo el llamado a predicar en ese lugar. El apóstol Pedro sí fue a predicar ahí y fue enviado ahí y predicó ahí. Y hay testimonio incluso que esos lugares, por ejemplo, Bitinia fue un lugar fuertemente cristiano, fuertemente de una ciudad cristiana, donde se hacen dos concilios, y dos concilios no menores, que son el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y el cuarto concilio general de Calcedonia en el 451. Estos dos concilios importantes se dan en esta ciudad. O sea, no es que el Espíritu Santo dijo: nadie va a predicar aquí, tú no predicas aquí, Pablo, así que nadie va a predicar aquí. No. Lo que dijo el Espíritu Santo es que: Pablo, tú no vas a predicar aquí, tú y tu equipo no van a predicar aquí, quien va a predicar aquí va a ser otra persona, en el caso fue el apóstol Pedro, y testimonio hay que hasta por lo menos 451, incluso un poco más adelante, la iglesia seguía estando ahí fuertemente, por eso es que los concilios se hacen ahí, porque había una fuerte presencia cristiana. Pero Pablo no estaba permitido ir ahí.
Colosenses 1:18 nos recuerda, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio del primogénito, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El texto nos recuerda entonces que la iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Ve el versículo 8 y 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo es el enviado a predicar a los gentiles. El apóstol Pablo y su equipo está enviado a predicar a aquellos que, quiere decir, no eran judíos. Y como no eran judíos, no habían tenido un acercamiento ni a la Torá, ni a la tradición judía, ni a la visión del Mesías. Era un campo nuevo, básicamente. Entonces los gentiles debían escuchar el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Así que esa es la misión del apóstol Pablo y los manda y aparece un macedonio. ¿Por qué Pablo describe eso de macedonio? Porque para el pueblo judío los macedonios eran unos bárbaros que no eran dignos de escuchar nada. Fíjate, esto es interesante porque se repite la historia un poco de Jonás. Jonás no quiere ir a predicar allá, a Nínive, porque él considera, y el judaísmo consideraba, a Nínive como un pueblo indigno, como un pueblo que no merecía escuchar el Evangelio, un pueblo que no merecía la misericordia de Dios, un pueblo que no merecía que nunca Dios levantara un profeta y predicara ahí. Nínive era un pueblo pagano y un pueblo rebelde al cual no se debía acercar. El judaísmo hace lo mismo con los macedonios. Son bárbaros. Son hombres que todo el día quieren pelear, son hombres que no respetan ninguna ley, son hombres que no respetan las tradiciones, son hombres que no son dignos de escuchar el Evangelio. El apóstol Pablo, que no fue permitido predicar en esos lugares, es llevado a predicar donde están los bárbaros, a macedonios. Y el macedonio le dice, puesto en pie, ayúdanos. Lo interesante de esta palabra, ayúdanos, y eso es lo importante cuando nosotros nos queremos recordar acerca de este GPS de la iglesia, es que también nos recuerda que el Espíritu Santo está involucrado en la obra. No estamos solos en la obra de la iglesia. El Espíritu Santo está involucrado, no es solamente que nos envían, sino que Él se involucra en la obra misionera. Cuando el macedonio dice ayúdanos, no está diciendo la palabra en griego que se ocupa ahí, no es para decir ayúdanos de una forma, estamos oprimidos, ayúdanos porque tenemos una necesidad económica, política, porque algo nos está pasando, no, porque recuerda que no son creyentes, son un pueblo bárbaro que no conoce el Evangelio. Dice la palabra que dice ayúdanos porque necesitamos del Evangelio. Mira qué lindo. La visión del apóstol Pablo es un hombre que está pidiendo, ayúdanos. Me recuerda cuando Jesús mira los campos y dice, los campos están listos. Oren para que el Señor de la mies envíe más obreros. Somos los obreros del Señor, aquellos que Dios ha enviado a predicar el Evangelio. Pero esa predicación es una predicación que Dios nos manda, pero nos lleva, nos va sustentando por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Corintios dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En la obra misionera el Espíritu Santo se involucra porque habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, qué hermosa verdad. Pero qué verdad también que muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas veces nos distraemos.
y no caemos y no tomamos conciencia de lo que significa ser templos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a veces nosotros no nos hace mucho sentido? Porque en la época que el apóstol Pablo está escribiendo, los templos eran muy importantes. Porque no solamente un templo reflejaba la deidad a la que se adoraba, en el caso de los paganos, porque el templo había todo, incluso hasta comercio. Había un comercio, todo se daba frente al templo. El templo era muy importante. Eso usted lo puede ver en nuestra geografía nacional. En las plazas de armas de las ciudades se ponía no solamente la plaza como lugar céntrico, como lugar central, sino que ahí también se ponía o la casa de gobernación, la casa del gobernador o de quien estaba a cargo, pero también la iglesia. En el caso de las católicas, en el caso de Chile y de Latinoamérica en general. ¿Por qué? Porque se demostraba que estaba la iglesia presente. Era muy importante. Y la vida se daba en torno al templo. El templo era fundamental en eso. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son el templo. Porque ustedes que se reúnen en casas, en la casa de la hermana, en la casa del hermano, ahí estaba la iglesia. Entonces ustedes que se juntan en esas casas y que no tienen un templo grande, con una cruz grande, con unos campanarios, con unos vitrales, ustedes que no tienen eso, ustedes tienen que recordar que ustedes son templos del Espíritu Santo. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, entonces en la misión, Él se está involucrando en la vida de la iglesia, en las necesidades de la iglesia, en el sufrimiento de la iglesia, en la persecución de la iglesia, también en las alegrías de la iglesia. En todas ellas, el Espíritu Santo se va involucrando. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Lutero decía, su gracia no es limitada por nuestra debilidad, sino que se sirve para sus buenos propósitos en Cristo. Tú y yo somos débiles, limitados, incluso rebeldes muchas veces. Pero no en nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Es el Espíritu Santo quien va a obrar y quien va a hacer el trabajo, porque Él nos va guiando, porque Él se está involucrando día a día en la obra de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Una particularidad de este versículo es que quien escribe el libro de los Hechos es Lucas, ¿no? Nosotros solo podemos ver en los primeros versículos de Lucas, que ese lo escribe a Teófilo y esto es lo que está ahí en los primeros versículos del capítulo 1. Y es una de las pocas veces en la que Lucas se involucra en la historia. Porque usted ve que dice, y procuramos, y después al final dice, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No sabemos cuándo Lucas se conoce con Pablo y cuándo se suma al equipo misionero de Pablo, pero aquí queda claro que él estaba con ellos y que él se involucró en la misión y él va a partir en la misión. Lo interesante de esto es que el Espíritu Santo, que es el GPS de la iglesia, también nos recuerda nuestra misión, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Siempre cuando hay dificultades o en este tiempo de la actualidad nacional que vivimos, en un país polarizado lamentablemente y tristemente, la gente pregunta, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia ahora? La iglesia debiera involucrarse en los conflictos políticos, económicos y sociales del país. ¿Qué posición toma la iglesia con respecto a estos temas? ¿Qué hay que hacer cuando la iglesia, qué debe hacer la iglesia frente a todo esto que está pasando? Debe tener una voz la iglesia.
Y a veces nos peleamos y discutimos por eso y nos olvidamos de una cosa fundamental, que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Porque la solución a los conflictos no está en sistemas económicos, políticos o sociales. El corazón transformado lo transforma solo una cosa: Dios. Dios transforma tu corazón. Quien transformó tu vida y mi vida fue el Señor. Lo que debe necesitar con urgencia la sociedad es el Evangelio. La iglesia debe involucrarse, sí. ¿Cómo? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Vive el Evangelio. Vive la misión de Jesucristo. Cuando vemos a Daniel, al profeta Daniel, que no se quiere arrodillar frente al monumento de Nabucodonosor, nosotros vemos un hombre en rebelión, en contra de la política de ese lugar, porque él no va a estar dispuesto a adorar a un Dios ajeno. La misión de la iglesia es presentar el Evangelio. Cuando caemos en discusiones necias, cuando perdemos el tiempo en discutir, y tristemente eso lo ve mucho en las redes sociales, tristemente, discusiones largas, eternas. ¿Y si predicamos el Evangelio? Porque esa es nuestra misión. La iglesia históricamente, cada vez que ha desviado su vista, que ha desviado sus ojos de su misión, es cuando ella más en crisis está, cuando por más dificultades pasa, porque tanto se involucró en otras cosas que se olvidó de su misión. Hoy día, muchas iglesias abren sus puertas a muchas ideologías, a muchas cosas, y ha perdido el sentido del Evangelio. Nuestro hermano Rodrigo oraba el domingo pasado una cosa, una verdad maravillosa. Y él decía que nos mantuviéramos en la sana doctrina. Que eso no tiene que ver con tradiciones. Tiene que ver con estar pegado a las Escrituras. Y estar pegado a las Escrituras es saber que nuestra misión como iglesia es predicar el Evangelio. Eso no quiere decir, no quita que nosotros tengamos que ser misericordiosos. Claro que sí. Porque eso también es parte del Evangelio. Que vivamos honradamente. Claro, porque eso es parte del Evangelio. Porque eso es lo que nosotros estamos viviendo por causa de que el Evangelio transformó nuestras vidas. Un mundo honrado no va a ser porque sí. Un mundo honrado va a ser porque conoció al Señor. Y como conoció al Señor, no es codicioso. No desea lo que es de otro. Y lo que tiene, lo comparte con los demás porque eso es lo que Dios nos mandó. Así que debemos reconocer cuál es nuestra visión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lindo ese texto porque nos recuerda a nuestro país, que es lo último de la tierra. En todas partes seremos testigos, porque el Espíritu Santo nos va a recordar cuál es nuestra misión, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos predicar. Marcos 13:11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio. Eso quiere decir, ¿cuál es tu misión como iglesia? Predica el Evangelio. El Espíritu Santo no es una fuerza. No es algo que yo pueda sentir o ver como
unas luces brillantes. El Espíritu Santo es Dios. Y es Dios quien se va a comunicar con su iglesia. Es Dios quien va a decirle que la misión no es nuestra, que quien compró a la iglesia fue Jesucristo con su sangre. Nos va a recordar que en la misión Él está involucrado directamente con nosotros. No caminamos solos. Y nos recuerda que nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quieres ver una iglesia distinta? ¿Quieres ver una sociedad distinta? Cumple tu misión. Predica el Evangelio. Y vive el Evangelio. Sometido a la autoridad de Dios. Porque eso es lo que debemos hacer. Causó dolor el robo de la iglesia. Pero lo que debe causar tranquilidad y gozo es que es de Él. Que Él la sostiene. Que Él la dirige. Y que Él nos recuerda que Él es el dueño de la iglesia. Que Él es el Señor. Y que nos ha llamado como obreros a su mies para que cumplamos con este privilegio que es servirle y predicar el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo mora en nosotros, mora en ti y en mí. Cumplamos con nuestra misión. Que el Señor te bendiga.